Hace un par de años compartí con un grupo de matrimonios la siguiente conferencia: ¿Cómo pelear con tus seres queridos?, inspirado en un capítulo del libro La última oportunidad de Carlos Cuauhtémoc. Pues uno de los consejos clave para que una pelea no sea el final de la historia es que se dé a solas con el implicado. Porque si hay un testigo que está viendo o escuchando, entonces ya no me va a interesar tanto solucionar el problema, sino más bien ganar la discusión, quedar bien ante ese testigo. Si alguien está presente ajeno al del problema, ya no va a hablar el corazón, sino que va a hablar el ego, el orgullo. Por eso, un consejo clave si tú quieres solucionar un problema con alguien es a solas con el implicado. Pensaba en esto porque el Evangelio de este día se nos muestra un claro ejemplo de esto. Juan 7 del 40 al 53. Resulta que los sumos sacerdotes y los fariseos están enojados porque quieren capturar a Jesús, pero se enojan al ver que, según ellos, muchos se están dejando engañar por Jesús, por los milagros, por las palabras que hacen. Y según ellos, dice, ¿hay algún jefe o fariseo que haya creído en él? Esa gente que no entiende de la ley son unos malditos. Están diciendo, los que están creyendo en Jesús es porque no conocen las Escrituras, es porque realmente no saben la verdad. Y así ellos en su grupo se sentían seguros de su postura. Pero fíjate, Nicodemo, el que había ido en otro tiempo a visitarlo y que era fariseo, les dijo: ¿acaso nuestra ley permite juzgar a nadie sin escucharlo primero y averiguar lo que ha hecho? Me llama la atención porque Nicodemo era un fariseo y se está enfrentando a los mismos compañeros, a los fariseos. Y les está diciendo, no es justo lo que están haciendo. Ustedes no se han dado la oportunidad realmente de escuchar a Jesús, de conocerle. Nicodemo sí se había dado esa oportunidad, aunque había ido en efecto de noche, pero ya lo había conocido, ya había hablado con él, y eso le daba autoridad para decir que sí conocía a Jesús. Vemos pues este grupito de fariseos que se sentía seguro y podían gritar, podían manipular porque estaban protegidos por el grupo. Y sin embargo, Nicodemo es valiente porque aún estando solo, defiende la verdad, defiende a Jesús. ¿Qué podemos aprender de esto? Tristemente nos damos cuenta que hay gente que no le interesa la justicia, solo busca hacer daño. Hay gente que no le interesa el bien, solo busca venganza. Esos eran, por ejemplo, los fariseos. No les interesaba si Jesús fuera o no culpable, querían deshacerse de él. A los fariseos el grupo les había cerrado los oídos y no eran capaces de escuchar a Jesús. Por el contrario, Nicodemo se había alejado del grupo y por eso fue capaz de escuchar a Jesús. Escuchar al Señor requiere soledad, retirarse, buscarle, no dejarse llevar por lo que dice el montón. Se me venía en mente aquel texto del profeta Oseas, en donde dice, la llevaré al desierto, le hablaré al corazón. Es muy fácil, hermanas y hermanos, dejarse llevar por lo que dicen los demás. Cuando hoy Nicodemo nos recuerda algo muy importante, no podemos juzgar a nadie sin antes haberle escuchado, sin antes saber su versión. Como dice una frase por ahí que me encantó, el lobo siempre será el malo si solo escuchamos la versión de Caperucita. Cuando haya un problema, cuando haya una situación, siempre es importante escuchar las dos partes. Y eso es lo que nos da ejemplo hoy Nicodemo. Había escuchado a Jesús y por eso valientemente lo defiende ante sus mismos compañeros. Qué peligrosos son los prejuicios, destruyen, porque nos llevan a no querer saber nada de la otra persona, simplemente dejarnos llevar por la ira, por el orgullo, por la venganza, para destruir, para aniquilar a una persona.
Hoy en día, tristemente, muchos se dejan llevar por lo que se dice de la iglesia, por lo que dicen de tal sacerdote, por lo que comentan de esta persona. Recordemos este principio importante que hoy nos recuerda Nicodemo. Siempre hay que escuchar a las dos partes. De lo contrario, estaremos cometiendo graves injusticias. Que el Señor te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un excelente día. Soy el Padre San. Y por favor, reza por mí.